El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Hemos escuchado las bienaventuranzas, para quienes para muchos comentaristas, constituyen el núcleo, el eje de la propuesta de Jesús, que es la propuesta del reino de los cielos. Lo llama Mateo. Los evangelios Lucas y Marcos lo llaman el reino de Dios. Mateo lo llama el reino de los cielos. Y las bienaventuranzas constituyen entonces ese programa del reino. Porque ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la sociedad nueva según Jesús. Él ha venido a anunciar eso. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos, por lo tanto, no es una realidad fuera del mundo, sino dentro de este mundo. Es una especie de edificio, de casa, para simular un ambiente en el cual se alcanza la plenitud de vida, la felicidad. Ese es el reino de Dios. Es ese escenario. Y si es una casa, si es un edificio, tiene que estar bien cimentado. Al final del discurso de la bienaventuranza, que no termina aquí, ¿no? Lo que termina en el capítulo 7, llama la atención que el final sea haciendo un símil, una comparación con una edificación. En el capítulo 7, hacia el final del discurso de la bienaventuranza, el Señor va a decir: les voy a decir a quién se parece, al que escucha estas palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que edificó su casa sobre roca, y sobre la que sobrevivieron tormentas, vendavales, corrientes, pero se mantuvo en pie. Así es todo el que escucha la palabra y la pone en práctica. Así va a terminar el discurso de la bienaventuranza. Va a ser la contraposición. El que no escucha y el que no pone en práctica es como el que edifica sobre arena. Tienen los mismos problemas: la lluvia, las corrientes que se desbordan, las tempestades y derriban la casa. Por eso me gusta esta comparación al comienzo. Entender la bienaventuranza como el diseño de la casa, del ambiente que Dios quiere para que tú y yo seamos felices y para que la sociedad entera encuentre un punto de referencia de cómo se es feliz. No se confunde el reino de los cielos con la iglesia, pero la iglesia
aquí es como la primicia, la semilla de ese reino. Nosotros como iglesia ante el mundo tenemos que ser como ese espejo del reino de Dios, un anticipo del reino de Dios, ese ya, como dicen los teólogos, pero todavía no. Sí, ya en la iglesia está el reino, pero todavía no, porque el reino de los cielos no se agota en la iglesia, tiene que abarcar a toda la humanidad. ¿Cuál es entonces el cimiento de esta casa, de este edificio que es el reino de los cielos? Jesús lo pone hoy, una unción. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el cimiento. Esa unción por la pobreza, que significa que yo no pongo por encima en mi corazón a nadie ni a nada más que a Dios. Ser pobre significa que Dios es mi riqueza, que por lo tanto es en Él donde yo encuentro la plenitud de la vida. Y optar por que Dios sea mi riqueza significa excluir que cualquier otra cosa ocupe su lugar. No es poner a Dios de primero, poner a Dios en el centro. Eso significa ser pobres, dichosos los pobres en el espíritu. Aquí la pobreza no se entiende como carencia de bienes materiales, sino como decisión firme de que nada esté por encima de Dios. Eso es ser pobre. Cuando yo pongo a Dios como lo máximo, como el centro, entonces me dispongo para el resto, para seguir edificando esa sociedad. ¿Por qué nuestra sociedad no es feliz? Porque cuando Dios no es el centro, cuando hemos puesto en el centro de nuestro corazón nuestras apetencias, nuestra codicia de bienes, de reconocimiento, de prestigio, empezamos a vivir en disputas. Porque los otros ya no son hermanos con los que convivo, sino rivales de los que tengo que cuidarme y a los que tengo que vencer. Liberar mi corazón de la codicia me hace ver al otro como hermano. Y cuando yo veo al otro como hermano, mi corazón se vuelve empático. Soy capaz de ponerme en el zapato del otro. Y se realiza la bienaventuranza que sigue. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué es la mansedumbre? La renuncia a toda forma de imposición. La mansedumbre significa que yo no busco tener razón, sino tener hermanos. Que no me enredo en disputas de ninguna clase, que no me interesa ganarle a nadie, porque a mí me interesa tener hermanos. Que no significa que niegue la verdad, sino que entienda que yo no soy el poseedor único de la verdad, sino que la verdad es un patrimonio de todos y que todo tiene algo de la verdad. Y aunque yo posea algo de la verdad, no es absoluta. Eso es la mansedumbre. Me aplaca. Vivimos en un mundo violento, no manso. Todo mundo quiere tener la razón. En la misma casa, el esposo y la esposa todos los días se disputan quién tiene la razón. O por qué pelean el marido y la mujer. ¿Por quién tiene la razón? Ese afán, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es decir, tendrán un corazón libre. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta es la segunda gran razón de elegir ser pobres, el consuelo. Se decía, cuando tenemos un corazón empático, nos damos cuenta de los sufrimientos de los demás. Entonces, ellos, esos que lloran, serán dichosos, porque habrá quien los atienda, porque se terminará la indiferencia y podremos atenderlos, socorrerlos. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra, porque serán consolados. ¿Por quién? Por quienes, teniendo un corazón pobre y libre, por quienes han renunciado a imponerse a los demás, los ven como hermanos y sienten como propio su dolor. Por eso serán bienaventurados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuánta gente nosotros mismos todos los días anhelamos justicia? Tenemos sed. ¿Cómo la buscamos? A veces nos equivocamos en esta búsqueda. Pero cuando en una sociedad hay hombres y mujeres que han elegido ser pobres, han puesto a Dios en el centro de su vida y es el máximo valor de su existencia, la justicia brota como brotan los frutos de los árboles. Ya no es un anhelo que no se satisface, sino una plenitud que vemos a diario. Hay gozo y alegría porque hay justicia. Y esta justicia es la generosidad, es el compartir que ya no lo impide el egoísmo, sino que nos abre a los demás. Si esto se parece a una casa, entonces estas tres bienaventuranzas son, diríamos, las columnas y las vigas que sostienen todo el armazón. Los acabados de esta casa, ¿qué serían? Pues la siguiente bienaventuranza, que son la misericordia, la limpieza de corazón. ¿Por qué la misericordia? Porque la misericordia es un adorno, es un acabado. Tú tienes la casa en obra gris, pero cuando tú le tiras la baldosa y arreglas todos los demás, empieza a ver, la misericordia es el adorno, lo que lo hace ver bello. En esa sociedad donde hay corazones misericordiosos, resplandece. Y el otro acabado, pues la limpieza del corazón en el Evangelio significa la sinceridad, donde desaparece la doblez, la hipocresía, porque ya no necesitamos estar fingiendo, porque no nos interesa buscar ser reconocidos y aplaudidos por los demás. No buscamos aparecer buenos, sino aparecer hermanos. Ya los demás tampoco tienen que fingir delante de nosotros, porque somos capaces de entender su flaqueza, su fragilidad. Esa es la limpieza del corazón. Eso es lo que da belleza. Pero una casa sin techo, tampoco. ¿Cuál es el techo de esta casa? ¿Dónde da cobijo a esta casa? La siguiente era bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Dónde se reconoce a los hijos de Dios? En la paz. ¿Y qué es la paz? No es la ausencia de conflicto. Es el deseo profundo en el corazón de que nadie esté por encima de los demás. Es la paz, es el cobijo de esta casa, es el techo de esta casa, de este edificio. Es lo que encierra esta casa, la paz, y es un trabajo permanente de todos los días. ¿Qué se necesita finalmente? Se necesita la constancia, que el Señor la llama fidelidad a pesar de las dificultades. Porque ¿dónde se comprueba que esta casa tiene cimiento? Precisamente allí. Las dificultades que se nos presentan en la vida, sea porque son fortuitas o porque efectivamente hay quien ataque este edificio, un terremoto, cualquier cosa de eso, está en que seamos felices, que seamos fieles. La persecución va a comprobar de qué estamos hechos. La dificultad va a comprobar en dónde estamos cimentados. Por eso la bienaventuranza final dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. La persecución no es sino una oportunidad. La dificultad no es sino una oportunidad. La calumnia, todo eso que podemos vivir a diario, no es sino una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos. Hermanos, nuestra fe es la que da la firmeza. Nuestra fe no la destruyen de fuera, la destruyen los propios materiales que usamos cuando estamos tratando de creer. Cuando mezclamos la fe con los elementos del mundo, entonces nuestra casa es frágil y se derriba. Fallamos, caemos, no nos mantenemos firmes. Qué bella palabra la de este domingo. Es la propuesta del reino de Dios. Es el programa, es el plan. Una opción, ser pobres. Una fidelidad,
permanecer firmes en lo que creemos, confiando en el Señor. Pues bien, los obreros de esta casa, hermanos, los presenta San Pablo. No son los mejores del mundo. Dice Pablo, fíjense en la asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos. Estos son los obreros del reino. No son los sabios del mundo, no son los poderosos según el mundo, ni los aristócratas, dice él, sino lo necio del mundo. Es eso lo que Dios ha escogido. Tú y yo, que somos pobres para amar, que nos cuesta amar. En nuestra pobreza, en nuestra miseria, dice, somos los llamados, los elegidos para construir. ¿Para qué? Para humillar la sabiduría del mundo, para humillar lo que según el mundo es poderoso. Dios ha escogido lo débil, ha escogido lo bajo del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, dice San Pablo, para anular lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. El reino de los cielos no se hace con hombres y mujeres perfectos, se hace con nosotros, para que se vea que la obra no es nuestra, sino de Dios. Por eso en la edificación, los llamados a construir el reino son hombres y mujeres pobres como tú y como yo, que no tenemos nada de qué gloriarnos, sino a veces mucho de qué avergonzarnos, que delante de Dios está hasta temor levantar la cabeza, porque si supieran todos los demás lo miserables y pobres que somos, no nos amarían, pero Él nos ama y nos ha escogido para ser parte de esta obra, para ser obreros del reino. Alabado sea Jesús.